El día de hoy vamos a hacer una presentación rápida de un Radiology, en donde se titula Comparación de la retención y eliminación de gadolinio en tejidos humanos entre el gadoteridol y el gadovenato. Son dos tipos de gadolinio. Uno se trata del gadolinio lineal y el otro del gadolinio macrocíclico. Entonces, rápidamente, el propósito de este estudio era cuantificar y comparar las tasas de retención y eliminación del gadolinio a través del tejido cerebral, de la piel, de huesos, en pacientes cuyas muestras se habían tomado ya post-mortem, es decir, eran pacientes que venían con algún tipo de patología, se había implementado el gadolinio, estos dos tipos de gadolinio, tanto el lineal como el macrocíclico, y posteriormente a su defunción se habían tomado muestras a nivel cerebral de piel y hueso y se habían determinado los niveles de eliminación del gadolinio. Los pacientes que o en este caso, los especímenes que se tomaron para las muestras fueron 37 especímenes en un periodo aproximadamente de 5 años. Y como dije anteriormente, habían sido expuestos a los medios de contraste basados en gadolinio. Hay que tener en cuenta que junto con el análisis que se hizo de estos 37 pacientes, se estableció un modelo, un modelo lineal para tratar de hacer aproximación en cuanto a la predicción de cómo era la retención del gadolinio en cuanto a las tasas de eliminación también, es decir, eliminación y retención. Entonces, el gadolinio, digamos como para mencionar rápidamente, es un metal del grupo de los lantánidos, en cuya forma libre es tóxica para el organismo humano, y esa es la razón por la cual se utilizan algunos ligandos orgánicos con el ánimo de producir quelación, es decir, o precipitación del gadolinio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para tratar de entender los dos grupos, tanto los lineales como los macrocíclicos. Entonces, cuando se utilizan estos quelantes, hacen que se generen estos dos grupos de gadolinio, los cuales se suministran. Valga la pena decir que de todas maneras el gadolinio como medio de contraste paramagnético, que fue aprobado por la FDA en el año 88, viene siendo usado desde entonces. Desde esa época que viene la aprobación de la FDA, se ha venido hablando de la fibrosis nefrogénica, que no es el caso ahora mencionarlo en este artículo, pero hay que tenerlo en cuenta, ya que de todas maneras el gadolinio es un elemento que se usa aproximadamente entre 30 y 40 millones de dosis al año a nivel mundial. Entonces, digamos como a manera general. Dentro del estudio, entonces, lo que se hizo, como dije en la introducción, es comparar el gadovenato con el gadoteridol, es decir, el gadolinio lineal, que es el que se viene usando desde hace muchísimos años, y el gadolinio macrocíclico, que es en teoría el que pudiera presentar menores complicaciones. Entonces, en esta gráfica lo que se hace es mostrar el número de pacientes en los cuales se usaron los dos medios de contraste y las características de los pacientes. Hay algunos datos que están suministrados acá y en el paper con el ánimo de tener en cuenta desde el momento en que se usó la última vez la dosis de gadolinio hasta el momento de la muerte. ¿Por qué hay que tener en cuenta este periodo de tiempo? Porque asimismo se hizo la evaluación a través de las muestras de tejidos post-mortem para tratar de determinar, como se mencionó, la tasa de retención de eliminación de esos pacientes, del gadolinio en esos especímenes. Acá tenemos los 37 pacientes, cuál fue el número de pacientes en los que se usó el gadolinio lineal y el gadolinio macrocíclico. Y hay otros elementos que hay que tener en cuenta, como la tasa de filtración glomerular, que bueno, estaba establecida en 60 mililitros por minuto para poder definir que el paciente tenía una adecuada función renal. En esta imagen
lo que se pretende mostrar es, esto es un diagrama, se llama diagrama de dispersión, en donde se evalúa la retención del gadolínio desde el último momento en que se administró a esos pacientes que finalmente fallecieron hasta el momento de la muerte. Aquí estamos mostrando el número de días y aquí estamos mostrando las concentraciones de gadolínio, particularmente en qué partes del cuerpo, en el globo pálido, en el núcleo dentado, en la sustancia blanca, en la piel y en el hueso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se pretende mostrar con los triángulos? Los triángulos corresponden al gadolínio macrocíclico y los círculos corresponden al gadolínio lineal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta imagen? Mostrar cómo en el tiempo, tanto para el sistema nervioso central, que serían las imágenes A, B y C, la D sería para la piel y la E para el hueso, mostrar en el tiempo cómo el gadolínio iba mostrando tasas en cuanto a los niveles de retención, es decir, el gadolínio macrocítico en el tiempo iba presentando tasas de retención mucho menor en comparación con el gadolínio lineal, tanto para el sistema nervioso central, en la piel y en el hueso. Vemos como en la piel hay una menor retención desde la última administración hasta el momento del deceso de esos pacientes. Entonces, eso es un elemento que hay que tener en cuenta, es decir, que está a favor del gadolínio macrocíclico, en cuanto a que presenta una menor retención. Si obviamente tenemos una menor retención, probablemente vamos a tener una mayor eliminación. En esta siguiente gráfica lo que se muestra es el modelo de retención lineal que se proyecta como tasas de eliminación, es decir, se hicieron las mediciones en hueso, en piel, en tejido del sistema nervioso central para ver cuál era la retención. Y a través de un algoritmo matemático lo que se pretende evaluar es cómo era la proyección de retención del gadolínio tras la eliminación del mismo, es decir, se iba haciendo la titulación de la eliminación y esta era más o menos la proyección que se iba presentando. Entonces, vemos que el tejido nervioso central presenta, digamos, la proyección que se hace en cuanto a la eliminación del gadolínio, tanto macrocíclico como lineal, va mostrando que el lineal tiene unas tasas de eliminación mucho más lentas que el gadolínio macrocíclico. Estas son, vuelvo e insisto, son gráficas en donde se muestra más o menos la proyección. ¿Cuál es el objetivo de estas gráficas en donde se muestra la proyección? Porque es mucho más fácil tomar una muestra in vivo de piel o de tejido óseo que tomar una muestra de tejido nervioso central. Entonces, esa es la razón por la cual se hace esa proyección, porque es para tratar de definir en estos pacientes que han tenido múltiples dosis de gadolínio, tanto lineal como macrocíclico, tratar de hacer la proyección en cuanto a cuáles son las tasas de retención y cuáles son las tasas de eliminación de ese gadolínio. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados en el estudio? Que esto fue lo que se estimó, que tanto para el gadolínio lineal, que lo tenemos acá arriba, como el gadolínio macrocíclico, mostraba para el tejido que se tomó, globo pálido, núcleo dentado, hueso, piel y sustancia blanca, cuáles eran aproximadamente los niveles de eliminación. Entonces vemos que los niveles de eliminación, aquí vemos que están negativos porque entre más grande sea este número negativo, quiere decir que hay una menor eliminación. Si nos aproximamos al cero, quiere decir que hay una mayor eliminación. Esa es la razón por la cual el gadolínio, el gadoteridol, que es el gadolínio macrocíclico, presenta valores mucho menores, o por lo menos que se aproximan mucho más al cero. Eso quiere decir que tenía una mayor tasa de eliminación versus el gadolínio lineal. Eso, digamos, es en resumen más o menos lo que muestra el estudio histopatológico. Hay que aclarar que la manera como se hizo la medición de ese gadolínio fue a través de espectrometría y esos eran los valores que había arrojado. En esta siguiente imagen, ya un poco más de precisión,
acerca de las medias y los rangos que se habían obtenido a nivel del tejido nervioso que se había obtenido a nivel del globo pálido, núcleo dentado, sustancia blanca, piel y hueso. Y vemos los valores que se obtenieron. Obviamente siempre a favor del gadoteridol, que es el gadolinio macrocíclico. En esta imagen, lo que se pretende es una imagen de diagrama de dispersión también, en los que se muestran cuál era la retención de gadolinio. En las imágenes anteriores habíamos visto la eliminación. En lo que se pretende mostrar era el comportamiento en cuanto a la retención de gadolinio, comparado con el hueso. Es decir, comparaban aquí tejido nervioso, tejido del sistema nervioso central, del globo pálido, del núcleo dentado, de la sustancia blanca y de la piel, comparándolo con el gadolinio que se retenía en el hueso. Entonces, el objetivo apuntaba a ver cómo la retención se hacía más o menos de una manera homogénea, no hubo valores estadísticamente significativos en cuanto a la retención de gadolinio en estos 5 sitios donde se evaluó. ¿Eso qué quiere decir? Vuelven e insisten los autores en que tomar una muestra ósea o tomar una muestra de piel, más o menos se puede hacer una equivalencia o una proyección de qué tanto gadolinio está reteniendo el sistema nervioso central. Hay que tener en cuenta un elemento no menor dentro del estudio, y era que las tasas tanto de retención, las tasas de retención del gadolinio a nivel del sistema nervioso central era aproximadamente 6,5 veces mayor en comparación con el hueso y con la piel. Entonces, quien tenía una mayor, digamos, afinidad por hacer retenciones del gadolinio era obviamente el sistema nervioso central. Situación que obviamente hay que tener en cuenta en cuanto a los diferentes estudios clínicos que se evalúan, ya que el gadolinio lo que produce es un cierto grado de acortamiento del T1 y hace que algunas hiperintensidades puedan permanecer en el tiempo, digamos en los núcleos de la base o en algunas otras áreas de la sustancia blanca, y puede hacer que eso varíe un poco la interpretación en los estudios. Obviamente este paper no es el objetivo analizar eso, solamente estamos hablando de la parte, digamos, farmacológica de distribución, de eliminación, de retención del gadolinio, y cómo se hace de manera gradual y muy lenta la eliminación del gadolinio en sistema nervioso central, piel y hueso. Entonces, como conclusión, hay que tener en cuenta que tanto la farmacocinética como la farmacodinámica del gadolinio es importante conocerla, o por lo menos lo poco o mucho que se sepa del mismo. ¿Por qué? Porque no ha habido muchísimos estudios, o por lo menos series, con un número importante de pacientes enfocado únicamente en cuáles son esas tasas de eliminación y de retención, más allá de si se han presentado casos muy esporádicos de fibrosis nefrogénica. La espectrometría es la manera como se hace la evaluación del gadolinio en los tejidos, tener en cuenta obviamente las ventajas que puede tener el gadolinio lineal versus el gadolinio macrocíclico. Obviamente el gadolinio macrocíclico, al tener quelantes, hace que se una mucho mayor a la fracción de proteínas y pueda circular mucho más fácil por el torrente sanguíneo y al mismo tiempo ser eliminado por el riñón si éste tiene una adecuada función renal. Conocer cuáles son los tejidos, obviamente, en donde hay una mayor acumulación del gadolinio, para no ir a incurrir en algunas interpretaciones en el tiempo en pacientes que se hacen múltiples estudios de resonancia y que usan obviamente múltiples dosis de gadolinio. Conocer la distribución que se hace en los tejidos y tener en cuenta la interpretación, como mencioné, se ha mencionado durante todo el tiempo, tener en cuenta o especial cuidado en cuanto a la interpretación de las hiperintensidades que se pueden presentar en algunos sitios. Muchísimas gracias.